Bien, vamos a destacar en primer término el pedido que le hace a la oposición Agustín Rossi, jefe de gabinete del kirchnerismo, el cual nunca se hizo cargo de absolutamente nada. Le pide a la oposición que se haga cargo de lo que corresponde, porque no nos entregaron Disneylandia, dijo. Nos entregaron, dice Rossi, un país con un 55% de inflación. Un cara dura, no puede hablar de inflación. Con una desocupación del 10%. Fue el 9.7 y es real. Y ahora les voy a comentar cuál es el maquillaje que hace este gobierno para hoy por hoy tener una desocupación del 6.7% aproximadamente. Con 3 años de recesión sobre 4 y con un endeudamiento con el Fondo Monetario que la Argentina nunca había tenido, sin pandemia, sin guerra y sin sequía. Muy bien. La última inflación mensual del gobierno de Mauricio Macri fue del 4.3%. Y la inflación que dejó ese gobierno, efectivamente, tal cual lo destacó Rossi, fue del 55%, cuando cerraron los 4 años de mandato de Mauricio Macri. Ahora bien, la inflación del mes de mayo que presenta o que se da en este gobierno es del 7.8%, con una inflación interanual del 114.2%. En los primeros 5 meses de este año la suba de precios acumuló un 42.2%, promedio mensual 8.4%. Rossi no puede hablar de inflación. Es un verdadero caradura. Es un verdadero... ¿Cómo no se le cae la cara? El gobierno de Mauricio Macri deja una inflación muy importante y este gobierno la duplicó. Con lo que destacó Rossi a raíz de la inflación, hizo hincapié, obviamente sin quererlo, en una defensa fenomenal para con la economía y para con la inflación que llevó adelante o que se destacó en el gobierno de Mauricio Macri. Ha defendido al gobierno de Mauricio Macri, remarcando una inflación del 55% que ha dejado ese gobierno. Porque hasta hoy, y no terminó todavía el gobierno de Alberto Fernández, tenemos una interanual del 114.2%. No nos falten más el respeto. No nos falten más el respeto, por favor, se los pido. El porcentaje de pobreza que dejó el macrismo fue del 35% a lo largo de sus 4 años. Hasta el segundo semestre del año pasado resta, obviamente, el primer semestre de este año y el segundo semestre de este año para conocer el porcentaje total de pobres que va a dejar este gobierno. Hasta el segundo semestre del 2022, el porcentaje de pobreza fue el 43%. La caída del desempleo que Rossi intenta mostrar durante este gobierno es real, pero está maquillada por un incremento fenomenal de 3 categorías ocupacionales o de 3 categorías de empleo. Primero, monotributo, segundo, monotributo social y tercero, empleo público. El empleo público durante este gobierno creció un 6%, el monotributo un 15% y el monotributo social un 65%. Los dos primeros, es decir, el monotributo y el monotributo social, en promedio son los que tienen menor nivel de ingresos. Por ende, esto explica por qué hay tantos trabajadores que están bajo la línea de pobreza. Y en el caso puntual de los monotributistas sociales, son trabajadores que realizan sus tareas en cooperativas que les prestan servicio al Estado, con lo cual estamos hablando también de un empleo público disfrazado. ¿Estamos claros? Es decir, que el nivel de empleo ha aumentado durante este gobierno, pero curiosamente el número de pobreza, el porcentaje de pobreza también, un 10% más que durante el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy.
porque insisto, recordemos que resta conocer los niveles de pobreza del primer y segundo semestre de este año. Otro punto, Rossi reniega de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Destaquemos que este gobierno le ha pagado al día de hoy solo 828 millones de dólares al FMI. Lo que tiene que entender el jefe de gabinete y el kirchnerismo todo es que la deuda siempre es producto del déficit fiscal. Y en este caso, Macri toma esa deuda con el Fondo Monetario Internacional para erradicar el déficit fiscal que generó el propio kirchnerismo y que Mauricio Macri no pudo corregir. Este dato lo dice todo. Cristina Fernández de Kirchner asumió con superávit fiscal y dejó como herencia un déficit fiscal de 7 puntos de Producto Bruto Interno. Y a su vez, las reservas las ha dejado en negativo en 2.000 millones de dólares. ¿De qué habla Agustín Rossi? ¿Esto es Disneylandia? No, este es el tren fantasma. Y Agustín Rossi defiende lo indefendible, tratándonos como estúpidos, como idiotas. Que en rigor no somos ni estúpidos ni idiotas, somos mansos. Porque en este estado de situación, un gobierno de estas características, cagándose de risa en nuestra cara, la pasaría muy mal, ¿eh? En otro país, créeme, que la pasaría muy mal, porque en otros países no son mansos. Llegamos a un punto de hartazgo donde me parece que hay que ponerle un stop final a tanto nivel de hipocresía y a tanto nivel de caradurismo. Hay que decirles basta, hay que poner un punto final. ¿Cómo? No lo sé. Lo único que sé es que somos mansos. ¿Nos tendremos que convertir en lobos? Simplemente estoy diciendo lo que veo. Me parece que tenemos que participar más y la forma, me parece, que es salir a la calle y decir basta, pacíficamente, pero lo tenemos que hacer. Bueno, y después este imbécil de Agustín Rossi, este mentecato, este mamerto, se puso a hablar a raíz de las elecciones, que la oposición está sosteniendo que las va a ganar, pero antes de comer primero hay que poner la olla, dijo. Vos fijate la decadencia en la cual nos encontramos. Un jefe de gabinete que al exponer un informe de gestión habla de las próximas elecciones y luego nos miente con el tema del swap con China. Dice, pareciera que ustedes están interpretando que el swap con China poco menos que implica entregar la soberanía a ese país. La posibilidad de tener un puerto chino en una zona estratégica en el sur argentino, más precisamente en Tierra del Fuego. La posible compra de aviones militares chinos. Cuando vos le debés a China, ellos te cobran con tierras. No te refinancian la deuda como el Fondo Monetario Internacional, ¿entendés? Son muchos los chinos. Sí, están entregando la soberanía de la Argentina a China. No nos mientan más.